Hola, bienvenidos nuevamente a Punto de Encuentro. Hoy vamos a hablar de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela. Sabemos que Venezuela está pasando por un momento difícil tanto económicamente como políticamente, sobre todo ahora que se acercan las elecciones. Y los vecinos, los países vecinos, también tienen que prender ciertas alertas porque va a haber tensión entre los países. Ya lo vimos en días pasados con el tema relacionado con la indefinición de limítrofe entre Guyana y Venezuela, pero que también golpea a Colombia y Venezuela también en términos de esa indefinición limítrofe. Entonces, profesor Miguel Ceballos, ¿cómo usted ve hoy en día esas relaciones y cómo pueden de pronto agudizarse, empeorarse, generarse momentos de tensión entre Colombia y Venezuela? Bueno, desafortunadamente para la historia de Colombia, siempre que hay diferendos limítrofes y problemas con los vecinos, es cuando nosotros estamos bien en un momento de guerra, como en 1903, cuando estábamos en la guerra de los 1000 días, ahí nos quitaron Panamá. Y en 1903 perdimos un primer conflicto con Perú. Coincidencialmente, cuando estamos en momentos débiles, los países vecinos como que aprovecharan. Se repite la historia. Ahora estamos en un acuerdo de paz en La Habana y desafortunadamente nuestras relaciones exteriores se han habanizado. Yo creo que hay que desabanizarlas, porque es muy importante el proceso de paz, pero no nos puede quitar de la mente la perspectiva. Tú decías algo muy importante, estratégicamente Colombia ha venido siempre siendo muy reactiva, pero no tiene un adelanto prospectivo en la estrategia. Yo creo que este es el momento. Ahora el proceso de paz de La Habana, y es triste decirlo, está distrayendo mucho la atención de la defensa de las fronteras. Frente al fallo de La Haya en Nicaragua, como que hemos bajado la guardia. Frente a esta decisión de Maduro que nos cogió un poco de sorpresa, no podemos bajar la guardia, tenemos que tener una visión adelantada de lo que viene. A propósito de ese decreto, por ejemplo, como último acontecimiento que puede afectar o tener cierta interpretación en las relaciones colombo-venezolanas, ¿tú qué ves? Yo creo que el decreto hay que empezar analizándolo con algo de prudencia, algo de cautela. ¿En qué sentido? Un amigo mío utiliza una figura muy interesante que es que él dice que el decreto es como si el vecino hubiera puesto el asador en mi patio. Yo creo que no, yo creo que lo que hizo el vecino fue delimitar una zona donde hipotéticamente podría poner el asador. Eso quiere decir que no ha habido un acto de agresión, que no ha habido un acto de violación de límites y que ni siquiera ha habido un acto de establecimiento de límites que tenga valor jurídico. Sin embargo, por todas las razones que ha mencionado Miguel y por muchas otras, es prudente también de parte del gobierno de Colombia que se mantenga al tanto de la inestabilidad que pueda venir de Venezuela. Venezuela es un país con un riesgo muy grande de inestabilidad que está enfrentando el gobierno unas elecciones en diciembre que podría efectivamente perderlas. Es la primera vez que está en riesgo muy serio de perder las elecciones y la posibilidad tanto de buscar distractores externos de la situación interna como de empezar a aliviar la situación económica mediante medidas como esta, mediante la apropiación, por ejemplo, en el caso de Guyana de recursos de hidrocarburos, es una hipótesis que no se puede descartar y lo prudente es no armar un gran escándalo con esto, pero estar suficientemente preparados para todas sus consecuencias. ¿Podría eventualmente existir la posibilidad de que se presente una confrontación bélica o una provocación de tipo militar? Yo realmente, y lo he dicho en varios medios, no la veo cercana y espero que no suceda. Sin embargo, como dice Andrés, hay que tener todos los escenarios y yo creo que la responsabilidad de un gobierno, tanto en el área de relaciones internacionales como de defensa, es construir esos escenarios. Nosotros sabemos que nuestra fuerza pública ha sido muy responsable en informar al gobierno sobre esos posibles escenarios, pero también es muy importante entender que la SODIMAN, que son estas zonas que se crearon con el decreto 1859, que acaba de reformar el presidente Maduro, son zonas operativas de defensa integral, marítimas e insulares. Entonces, el concepto de defensa está presente. En un caso de tener una hipotética situación de carácter bélico, Colombia, ¿cómo podría reaccionar, Andrés? Colombia, como decías ahora, Marcela, ha hecho un gran esfuerzo en la modernización de sus fuerzas militares, pero enfocado hacia el conflicto interno. Y en ese sentido ha construido unas grandes capacidades que son incluso modelo a nivel internacional.
Lo que podría tranquilizar a los colombianos es que el Ministerio de Defensa y las fuerzas militares tienen y han considerado estos escenarios y han considerado eso, pues naturalmente es materia confidencial, pero han considerado las maneras como las fortalezas de Colombia podrían ser aprovechadas en esos escenarios, ya que nuestras debilidades, por ejemplo, en equipo aéreo o, por ejemplo, en defensa antiaérea, son muy evidentes. Sobre todo va a ser muy importante la inteligencia y la labor política preventiva que se puede hacer para que ninguna crisis diplomática política, para que ningún roce, ninguna crisis, ningún momento de tensión escale hasta ese nivel. Bueno, ya ven ustedes, este es un tema que ojalá se pueda resolver de manera diplomática, con las herramientas diplomáticas, porque eso sí, ante la tensión histórica que hay entre los dos países, ante la realidad interna, política y económica en Venezuela, cualquier cosa puede pasar, pues hay un juego geopolítico, hay una historia que tenemos que tener en cuenta aquí con los tomadores de decisiones en Colombia y adelantarnos a cualquier eventualidad. Ojalá no se dé así, pues porque nuestro país hermano debe ser eso, hermanos, que podamos resolver todo con el diálogo y la concordia. Muchas gracias y los espero nuevamente la próxima semana en Punto de Encuentro.